Welcome back, everyone. Bienvenidos, bienvenidos. So, some interesting facts about the book of Isaiah. Vamos a ver algunos datos interesantes del libro de Isaías. The New Testament, the authors of the New Testament allude to the book of Isaiah over 250 times. El Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento And aluden a Isaías unas 250 veces. there are approximately 50 direct quotes from the book of Isaiah. Hay más o menos 50 referencias directas del libro de Isaías, Which is largely due to the large number of messianic prophecies that Isaiah has. debido a la cantidad de profecías mesiánicas que Isaías tiene. So it's no wonder why there are so many quotes and references. Por eso es que hay tantas citas y referencias. And only the book of Psalms has more direct prophecies about the Messiah. Solo el libro de los Salmos es el otro libro que tiene más profecías mesiánicas. Isaiah can be divided into two parts. Isaías puede ser dividido en dos partes. The first 39 chapters Los primeros 39 capítulos are very specific. They're a lot of condemnation, a lot of judgment. son específicos, tienen mucha condenación, juicio. And the last 27 chapters are referring to a lot of them of comfort, consolation, and contain a lot of prophecies about the Messiah and his future works. Y los últimos 27 libros tienen mucho consuelo, tienen ánimo y son proféticos de la obra de gracia que el Mesías iba a traer. Right, and it's also interesting. Many call it. I think I wrote it. Yeah, it's like a mini version of the Bible because the Old Testament and the Law is 39 chapters. Es como una mini Biblia el libro de Isaías porque el Antiguo Testamento contiene 39 libros. And the New Testament, which is the work of the Messiah, is the last 27 books, and there's 27 chapters related to the Messiah. Y el Nuevo Testamento son 27 libros y esos 27 capítulos de Isaías hablan precisamente del Mesías. Time period covers about 50 years. El periodo de tiempo es más o menos de 70 años lo que cubre. Which is the reign of, or the ministry of Isaiah. Que es el ministerio de Isaías. And it started with the reign of King Uzziah. Comenzó con el reinado del rey Usías. And went all the way to the reign of King Manasseh. Hasta el del rey Manasés. So he had a very long ministry, very prolific ministry. Tuvo un ministerio largo y muy prolífico. And we have the three divisions. You could divide this up. Isaías lo podemos dividir en tres partes. For your outline. Para el bosquejo. The comfort or the prophecies of judgment are the first 35 chapters or so. Las profecías del juicio, que son más o menos los primeros 35 capítulos. Deliverance through revival, chapters 36 through 39. Luego tenemos la liberación a través del avivamiento, los capítulos 36 al 39. In these chapters 36 through 39 portray probably one of my favorite stories from the Bible or from the Old Testament. Y estos capítulos del 36 al 39 contienen quizás mi historia favorita del Antiguo Testamento. These are the encounter of the Assyrians and the Israelites under the reign of King Hezekiah. Es cuando los asirios se encuentran con los israelitas cuando el rey Ezequías, gobernaba. And the Assyrians were
coming down from the north. They had conquered all of Israel, and now they Los, were moving into Judah. los asíos venían del norte, ya habían conquistado todo Israel y estaban avanzando hacia Jerusalén. And they get to Jerusalem and they surround it, Llegan a Jerusalén, la rodean and they make these, they start yelling at the people over the wall. y comienzan a gritarle a la gente que estaba en la ciudad. Desde del otro lado del muro comienzan a gritarles And sending letters to the people in the city y comienzan a enviarles cartas and telling them that God cannot deliver them from the Assyrian army. diciéndoles que Dios no los iba a poder liberar del ejército asirio. And the people in the city are getting these letters and they're reading them and they're panicking. La gente de la ciudad está recibiendo estas cartas, las están leyendo y están entrando en And pánico. they're just shouting all of these insults to the people and so forth. Incluso les gritaban insultos a las personas de la ciudad. And Hezekiah and Isaiah take these letters and they give them to the Lord. Y entonces viene Ezequías junto con Isaías, agarran estas cartas y se las presentan al Señor. They say, Lord, look at what the people are these evil people are saying about you. Y le dicen, Señor, mira lo que estas gentes malvadas están diciendo de ti. He brought the matter to the Lord. He didn't panic. He didn't worry. Él no entró en pánico, no se preocupó. Él lo que hizo fue presentárselo al Señor. He just said, Lord, here is what they are saying about you. Y le dice, Señor, mira, esto es lo que están diciendo de ti. And then the next day, Y al día siguiente, the Lord sent one angel el Señor envió a un ángel to destroy 185,000 Assyrians in the army. que destruyó a 185,000 hombres del ejército asirio. And it contains one of my favorite phrases in the Old Testament. It says, they woke up and realized they were dead. Y contiene una de mis oraciones favoritas, frases favoritas del Antiguo Testamento, que dice, y se despertaron y se dieron cuenta que estaban muertos. And the real, I mean, there's a lot to this story, Esta historia tiene mucho más, but the real thing that always gets me pero is, lo que en realidad a mí me toca is that one angel had that much power to destroy 185,000 in one night. es el poder de Dios que destruyó a 185,000 en una noche. And I say this, one angel can do that much damage in one night. Y yo lo digo porque un solo ángel, uno solo, puede hacer este tremendo daño en una sola noche. And I think, and I take it up another level to a different perspective. Y cuando pienso en esto, lo llevo a otro nivel desde una perspectiva diferente. And I think we have 1/3 of the angels that fell away from heaven. Porque tenemos un tercio de los ángeles del cielo que cayeron. So right away, the righteous have a 2-to-1 advantage. We outnumber them 2-to-1. Y entonces inmediatamente vemos esta relación, porque nosotros, el pueblo de Dios, tenemos dos ángeles en contra dos ángeles de Dios en contra de uno de los caídos. Somos 2-1. And we if one angel can do this much damage and we outnumber them 2-to-1, what this battle with the evil forces is going to be a blowout. It's going to be an annihilation. Y si con esta relación, el poder que un solo ángel tiene, y nosotros estamos en una relación de 2-1, pensemos en esta batalla con el reino del mal. O sea, el resultado es aniquilación total. Greater. We have the advantage. We have and
on top of all that, we have the Lord Jesus Christ who's fighting for us and leading us in battle as well. Tenemos una ventaja absoluta y además de todo tenemos al Señor Jesucristo, quien pelea por nosotros, a favor nuestro. I used to have this fearful attitude of, the enemy and so forth. Yo antes tenía esta actitud de temor por el enemigo. And I used to be scared of what he could do to me. Me asustaba lo que él podría hacerme. And it's good to know that we cannot beat an angel. Y es Or a bueno fallen saber angel. que nosotros solos no podemos vencer a un ángel caído. And it's good to have a good, healthy fear of sin and iniquity. Y es bueno tener un temor saludable del pecado y de la iniquidad, But it's better to know that when the Lord's on our side, we have the advantage. The victory's won. pero es mejor saber que el Señor está de nuestro lado y que por eso tenemos la ventaja absoluta para ganar. So here we have, as promised, the 15 prophecies of the Messiah in Isaiah. Aquí tenemos las 15 profecías mesiánicas de Isaías. And we're not going to talk about all of them. You'll have these in your slides for your own reference. No vamos a hablar de todas ellas, van a estar aquí en la presentación de PowerPoint que los que deseen tener pueden pedirla. And as you can see, the majority of them Y como vemos, la mayoría come from the second half of the book of Isaiah, the messianic portion. están en la segunda mitad del libro de Isaías, la mitad mesiánica, As we had alluded to on the previous slide. como dijimos en una diapositiva anterior. Now we have Jeremiah. Bueno, ahora tenemos a Jeremías. And Jeremiah is this book can be depressing because it ends with the fall of Jerusalem. Y este libro puede ser un poco deprimente porque termina con la caída de Jerusalén. Whereas Isaiah is pleading with Israel to turn and with Judah to turn. Y vimos que en Isaías está ese clamor, ese ruego para que el pueblo se vuelva al Señor, Judá se vuelva al Señor. Isaiah is giving them a chance. He says, if you will turn, I will restore, and so forth. Isaías les está dando una oportunidad porque les dice, si ustedes se arrepienten, entonces yo derramaré mi misericordia. Whereas Jeremiah has more of a finality to it. It's more of, this is coming, get ready for it. Y en Jeremías vemos algo más como que esto es lo que va a suceder, así que prepárense para lo que viene. God is unwillingness to surrender to God's will. It results in judgment. El no querer rendirse a la voluntad de Dios resulta en recibir un juicio. And we'll also see in Jeremiah that he is opposed. He is very much opposed by the people as well as the kings. Y vemos en este libro de Jeremías que tanto el pueblo como los reyes se opusieron a él. They reject him. They reject him as a person. They reject the words that he's saying. Lo rechazaron como persona, rechazaron las palabras que él les decía. There were actually false prophets who would say they were speaking from the Lord, and they would speak against Jeremiah, and the people would listen to these false prophets. Hubo estos profetas, falsos profetas, que decían que hablaban de parte de Dios y decían que lo que Jeremías decía no era de Dios. His message was wildly unpopular. Su mensaje no fue popular de ninguna manera. Because he was telling the people, you're going to be conquered. Porque él le estaba diciendo al pueblo,
vamos a ser conquistados. You are going to be conquered. Submit to the Babylonians. Van a ser conquistados, entonces sométanse a los babilonios. Accept your punishment. Acepten el castigo. And the people did not like hearing that very much. Y al pueblo no le gustó escuchar esto. And actually, he was ridiculed and spoken, mocked, and so forth. De hecho, lo ridiculizaron, se burlaban de él. But in all of this, he stays faithful to God's word. He continues to preach regardless of what happens to him. Pero a pesar de todo esto, se mantuvo fiel al Señor y continuó predicando y diciendo lo que Dios le mandaba decir. And actually, excuse me, actually he's thrown in a pit for a long period of time, and he's preaching from the pit, shouting up and preaching and proclaiming God's word. De hecho, lo lanzan a un pozo y aún ahí en el fondo del pozo, él continúa predicando, hablando de parte de Dios, gritando lo que Dios le decía que dijera. Jeremiah prophesied to 7 different kings during his Jeremías, ministry. durante su ministerio, le profetizó a 7 reyes diferentes, Starting with Josiah and ending with the destruction of Jerusalem by Babylon. empezando con el rey Josías y terminó cuando Jerusalén fue destruida y todos fueron llevados And cautivos. like I mentioned, he's encouraging the people to accept the judgment from the Lord and submit to Babylon. Como les dije, él estaba animando a las personas a que aceptara el castigo de que Dios les estaba dando y que aceptaran ser llevados por los babilonios. And he actually tells them, buy property, buy land, buy a house in Babylon, because you're going to be there for a while. De hecho, les decía, compren tierra, construyan casas allí en Babilonia porque se van a quedar ahí un buen tiempo. And again, he was not very popular, and which made him he had a difficult experience in this life on the earth. Él no fue muy popular y por And esto su experiencia en esta vida fue una experiencia muy he ends difícil. with the destruction of Babylon and seeing all of these prophecies that he spoke come to pass right in front of him. And it was he's called the weeping prophet because his message is so sad. Really, it's kind of depressing. Él vio cómo los babilonios destruyeron la ciudad y cómo todos fueron llevados y él se lamentó por todo esto. De hecho, a él se le refiere como el profeta llorón por este lamento constante que había en él. And in the book of Jeremiah, there are 7 different kind of illustrations that God uses to illustrate the sin in the land of Judah. En Jeremías vemos 7 And ilustraciones que el Señor usa para ilustrar. To illustrate what? I'm sorry. to illustrate the sin in the land of Okay. Judah. To Para illustrate ilustrar Israel's. el pecado en la tierra de Judá. And he uses these stories to kind of demonstrate what's happening in the land. Jeremías usa estas historias para ilustrar lo que estaba sucediendo en la tierra. And we don't have time to go into all of them, but again, they're for your notes if you want to get in them a little further. No podemos analizar cada una, pero se las dejo aquí para que sean parte de sus notas y sean útiles para ustedes en el futuro. So we start with here's your outline for the book. Aquí tenemos el bosquejo del libro. The first 10 chapters deal with the call and mission of Jeremiah, Los primeros 10 capítulos tratan acerca del llamado y la misión de Jeremías, where God tells him, I've called you from the womb. I've chosen you for this time and this place. donde Dios le dice, yo te he llamado desde el vientre y te he escogido para este tiempo. He tells him not to be afraid of what's going to happen, not to be afraid of the people.
Le dice que no tenga miedo de lo que va a suceder, que no le tema al pueblo, a la gente. And right away, he begins to get visions from the Lord that confirm exactly what God was telling him. Luego comienza a recibir visiones de parte de Dios que le confirman lo que Dios le había dicho. And from that point, Jeremiah begins preaching and prophesying to Judah. Y desde ese momento él comienza a predicar y a profetizar en Judá. And from chapters 10 to 39, it's all prophecies of the coming judgment because of their sin. Y del capítulo 10 al 39 tratan acerca del juicio que va a venir sobre ellos por el pecado que han cometido. Chapter 39 talks about the fall of Judah, and then chapter 52 gives the details of exactly what happened. El capítulo 39 habla de la caída de Judá y en el 52 vemos los detalles de este suceso. And then we have these interesting chapters from chapter 40 to 51. Y luego tenemos estos capítulos que son muy interesantes, del 40 al 51, which talk about life in captivity. que hablan acerca de la vida durante el cautiverio. There's this remnant that is left in Jerusalem, Quedó un remanente en Jerusalén and their idea was, let's go back to Egypt. y la idea que ellos tuvieron fue regresémonos a Egipto. And Jeremiah is warning them about submitting to the Babylonian rulership. And there's these people who want to go back to Egypt, and it was a pattern with Israel. They always wanted to go back to Egypt. Y entonces Jeremías les dice, no vayan a Egipto, vayan a Babilonia con los demás, pero el pueblo quería regresar a Egipto. Y aquí vemos un patrón establecido en Israel. And then the last few chapters, he actually begins to prophesy against some of the surrounding nations. Y en los últimos capítulos él comienza a profetizar en contra de las naciones vecinas de Israel. He prophesies against Egypt, en contra de Egipto, the Philistines, los filisteos, the Moabites, los moabitas, and then Ammon and Damascus as well. y luego Amón, Damasco, And, a lot of the surrounding areas who had been afflicting, and then Israel, and then also celebrating their destruction. las naciones de los alrededores que habían estado afligiendo a Israel y celebrando su destrucción. So God was going to punish them for celebrating the destruction of Israel. Dios los iba a castigar por estar celebrando la destrucción Okay. de Israel. So that is the book of Jeremiah. Bueno, este fue el libro de Jeremías. Now we come to the book of Lamentations. Ahora llegamos al libro de Lamentaciones. And if you thought Jeremiah was depressing, the Y si book of ustedes creían que Jeremías era un libro depresivo, Lamentations can also be kind of depressing as well, Lamentaciones también puede ser depresivo. because it is literally the cries, the weeping of Jeremiah over what has happened to Judah. Porque es el llanto y el lamento de Jeremías de lo que le está sucediendo a Judá. It describes the affliction and utter devastation of Jerusalem. Describe la aflicción y la devastación de Jerusalén. And it's because they rejected all of Jeremiah's warnings, and there is utter destruction. Y fue debido a que ellos rechazaron todas las advertencias que Jeremías les había hecho. Por eso todo fue And destruido. despite all of this destruction, there is some hope in Lamentations. It's not all depressing, by the way. Y a pesar de toda esta destrucción, hay esperanza en Lamentaciones. No todo es tristeza. There's still some comfort and fondness of recalling of the mercy of the Lord. Hay consuelo con el recuento, con recordar las misericordias de Dios.
That's where this last theme comes from, is looking at what God has done in the past can give us faith for present and future circumstances. Y es esta idea, ver lo que Dios ha hecho en el pasado va a producir fe para las circunstancias presentes y nos va a consolar. And we have some key verses from the book. Tenemos algunos versículos clave Yeah. de este libro. Most of them are referring to the judgment and the devastation, but there's a little hope in chapter 3 and verse 40 and 41. Y la mayoría tratan del juicio y de la devastación, pero hay uno aquí que tiene esperanza. Which verse was that? I'm sorry. Chapter 3, verses 40 to 41, please. Okay. Lamentaciones 3 del 40 al 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Let our hearts lift up our hearts and our hands to God in the heaven, and you know the hope there is to turn back to Him. Levantemos nuestros caminos y busquemos al Señor y la esperanza aquí es volver con el Señor. This book is actually what you call an acrostic poem. Este libro es como un poema acróstico In the original Hebrew language, that is. en el lenguaje, en el idioma hebreo original. And for the sake of it, an acrostic poem, it quite simply is you have each letter of the Hebrew alphabet. I'm sorry, Pastor Jason, I couldn't listen to you. The connection is not good. Oh, okay. Can you hear me better now? Yes. Okay. So an acrostic poem takes the first letter of the alphabet, Un poema acróstico toma la primera letra del alfabeto, every letter of the alphabet, and then the first letter of every sentence in the poem begins with the corresponding letter in the alphabet. toma todas las letras del alfabeto y la primera letra de cada línea del poema, cada renglón del poema, comienza con las letras del alfabeto en orden. Psalm 119 is also an acrostic poem, and you'll see the different sections as you read the book. El Salmo 119 es un poema es un salmo acróstico que está escrito de esta manera, pero es con el alfabeto hebreo. So it's a poem. It's very poetic, and it's lamenting the sin of the nation and the destruction that came. Es un poema que lamenta y llora por la destrucción de Jerusalén a consecuencia del pecado. And this book is read annually to the entire nation as a reminder of the consequences for sin. Y cada año se leía este libro There a was, toda yeah. la nación como un recordatorio de las consecuencias del pecado. And as I mentioned, Jeremiah is called the weeping prophet because of the nature of his prophecies, which were destruction. Como ya mencioné anteriormente, a él fue conocido como el profeta llorón debido a la naturaleza del mensaje que él le dio al pueblo. All right. It's thought that Jeremiah was one of the captives taken in the first wave back to Babylon. So he did have some ministry while as a captive in Babylon. Se cree que él fue llevado a Babilonia con el primer grupo que fue llevado cautivo, así que sí pudo experimentar esa vida en Babilonia. And that's when he wrote this book as well, about 586 BC. Y fue entonces cuando escribió este libro, alrededor del año 586 antes de Cristo. All right. No. Here's an outline for you. Aquí There's tenemos only el 5 bosquejo, chapters, solo son 5 capítulos, and each chapter could be a part of the outline because there's different themes. y cada capítulo puede ser parte del bosquejo, una parte del bosquejo, porque cada uno tiene un tema diferente. So there's the destruction in chapter 1, Capítulo 1, vemos la destrucción de Jerusalén, God's anger in chapter 2, la ira de Dios en el capítulo 2, and
Jeremiah's witness in chapter 3, God's judgment, and then revival. Capítulo 3, el testimonio de Jeremías. Capítulo 4, el juicio de Dios. Y el 5, el avivamiento. And now we come to the book of Ezekiel. Y ahora llegamos al libro de Ezequiel. Book of Ezekiel, again, it declares the imminent destruction, the impending destruction of Jerusalem. Nuevamente, Ezequiel declara la destrucción inminente de Jerusalén. Ezekiel was, he had a unique ministry. Ezequiel tuvo un ministerio único. Because he used, whereas some of the prophets were very verbal, they would speak their words and perhaps write them down. La mayoría de los profetas fueron muy verbales, ellos hablaban las cosas o quizás las escribían. And Ezekiel used symbols and imagery, and he would, build structures and things like that. Pero Ezequiel usaba muchos símbolos y él edificaba cosas, hacía cosas, construía cosas. And there, the second half of Ezekiel, while the first half is declaring the destruction, the second half is focusing on when the people will return to Israel. La primera parte de Ezequiel habla de la destrucción de Jerusalén, pero la segunda parte se enfoca en el retorno, cuando ellos volvieran de la cautividad. And God's glory will come back to dwell in the temple in Jerusalem. Y como la gloria de Dios iba a regresar para estar en el templo en Jerusalén cuando fuese reconstruido. But the main theme is that because God is a holy God, that holiness demands judgment for sin. It cannot be tolerated. Pero el tema principal es que la santidad de Dios exige que el pecado sea juzgado, porque Dios no puede tolerar el pecado. And the sin that comes in a nation or even in our own lives can obscure or our ability to sense the presence of the Lord or even hear from him. Y el pecado que viene en una persona o a una nación obscurece a la persona y no le permite ver a Dios ni escucharlo. Right. Okay. So here we have some key verses. Let's read chapter 36, verses 26 through 27, please. Veamos de los versículos clave, Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. So here we have this hope that I was talking about, the hope of the restoration of the fallen nation. Aquí vemos esa esperanza de la que les estaba hablando, la esperanza de que la nación que ha caído sea restaurada. And I love this verse because he says that he'll give us a new heart. Y yo amo este versículo porque ahí nos dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. He doesn't repair the old one that's broken down. He actually gives us a new heart and places that in us. Él no repara el viejo que se ha roto, sino que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. He takes that stony heart away and puts one that's made of flesh again, that can work and function again. Él quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne que puede vivir, que puede sentir. The restorative work that God does, even through judgment, and the end result is to bring us back and make us whole again, make us new again. Esa obra de restauración que el Señor puede hacer aún a través del juicio para volvernos a hacer, para hacernos de nuevo, para restaurarnos. And this is the thing that I always like to focus on when I teach these books individually.
Y esto es algo que a mí me gusta enfocar cuando enseño estos libros, cuando los enseño individualmente. And that's that God takes no pleasure in bringing judgment. He doesn't. He takes A no Dios, pleasure in it. a Dios no le gusta traer juicio, a Él no le gusta juzgar. He the only reason he works in judgment is to restore and show people the consequences for sin so that they can be better. La única razón por la que Él permite el juicio es para poder restaurar y para poder mostrarle a la persona la consecuencia del pecado. Ezekiel, some interesting facts. Datos interesantes de Uh, Ezequiel. Ezekiel was taken captive during the first wave from to Babylon. Él fue llevado cautivo con el primer grupo que fue llevado a Babilonia. He was probably there with Daniel. They would have probably known each other. Quizás estuvo allí con Daniel, probablemente se conocían. The phrase you shall know that I am the Lord, at least in English, appears over 50 times in this book. La frase sabréis que yo soy Jehová en la versión en inglés aparece más de 50 veces en el libro de Ezequiel. And that's the whole purpose, like I mentioned, is to show them, you'll know that I'm the Lord because this is going to happen, just like I told you it would. Y ese era el propósito, como habíamos dicho. Ustedes van a saber que yo soy Jehová por las cosas que van a suceder. Yo he dicho que va a pasar y va a pasar. And one of the main causes for the captivity was their descent into idolatry, their descent into wickedness. Y una de las principales causas de esta cautividad fue que ellos se habían vuelto idólatras. And how does God deal with sin in our lives? ¿Cómo es que Dios trata con el pecado en nuestra vida? Well, he usually puts us in the center of that sin so that we can see the effects of it and how bad it really is. Usualmente nos pone en el centro de donde está el pecado para que podamos ver de cerca cómo funciona y cuáles son las consecuencias de este. For example, what did God do with Jacob, Por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Jacob? who had a problem with deception? Él tenía un problema con el engaño, la mentira. Well, he puts Jacob with good old Uncle Laban, who was the Bueno. king deceiver. Se lo lleva junto con Labán, el engañador por excelencia, para que esté con él. And at the end of his time with Uncle Laban, he hates deception and does not want any part of it. Y al final, cuando él termina este periodo de tiempo de estar con el tío Labán, él para ese momento ya aborrece el engaño. After the captivity in Babylon, Después del cautiverio en Babilonia, which was the very center of idolatry, it's where idolatry was invented back in the book of Genesis. porque allí era el centro de la idolatría, allí se inventó la idolatría, lo podemos ver en el libro de Génesis. Every form of idolatry centered around centered in Babylon. Todo tipo de idolatría se centralizaba en Babilonia. So God sends Israel to Babylon to deal with their idolatry. To deal with their idolatry, God sends Israel to Babylon. I'm sorry, Pastor Jason, the No? connection was off again. Is that better? So, yeah, it's my Okay. internet, I think. But Okay. so God takes them to Babylon. To deal with their idolatry. Entonces Dios los lleva precisamente allá a Babilonia para tratar la idolatría que había en ellos. And at the end of the 70 years in Babylon, Y al final de esos 70 años que ellos están en Babilonia, they turned away from idolatry and never went back. They left idolatry and never came back.
Ellos dejaron la idolatría y nunca más volvieron a ser idólatras como Right. nación. So this book covers about 20 years of Israel's history. Este libro cubre más o menos 20 años de la historia de Israel. And here's your outline just for the sake of your notes again, Y aquí tenemos el bosquejo para que lo pongan en sus notas. where God, the first few chapters, God pronounces judgment just on Judah. Los primeros capítulos, Dios pronuncia un juicio sobre Judá. And then he talks about judgment coming to other nations. Luego habla del juicio que va a venir sobre otras naciones. Then we have the hope that is coming in the coming restoration. Luego habla de la esperanza que vendrá con la restauración. And then finally, he shifts over to the new temple, which is the heavenly temple the heavenly temple. Y luego habla del nuevo templo, que es el templo celestial. And with that, we are right at time. So Y estamos justo a tiempo. we didn't quite make it through to Daniel. I thought we might, but we'll get there tomorrow. No logramos llegar a Daniel, pero mañana lo vamos a ver. So I don't see any questions in the comments. No so- veo preguntas en los comentarios. I don't know if Brother Jorge or Sylvia saw any. No? No. No. Okay. Although there was a question yesterday Okay. after we finished about the gates of the walls around Jerusalem. Okay. I'm gonna read the question for you. Just a moment. Sure. Ayer sí hubo una pregunta al final de la clase, ya cuando nos habíamos desconectado. La pregunta es acerca de las puertas que habían en el muro. Dice, ¿por qué hay solo 10 puertas en la Jerusalén física y 12 en la Nueva Jerusalén? Why are there 10 gates in the natural Jerusalem and 12 in the New Jerusalem? Oh boy. Man, yeah. I have to research and get the official answer for you, but I believe it's 12 due to the 12 tribes and the 12 sons of Jacob, and each tribe enters in through their specific gate. Voy a tener que estudiar un poquito esto, pero yo creo que en la Jerusalén celestial hay 12 puertas porque son 12 tribus y como cada tribu va a entrar cada uno en grupo por su puerta, por eso es que hay 12. Okay. Yes, that's my understanding of that. As to why there's 10, I don't know the specific reasons as to why there's 10. Ok, voy a estudiar un poquito de por qué hay solo 10 en el muro natural. Ok. So we have a few questions here. Yes, the word sulamita, is it sulamita? Yeah. Sulamite from The Sulamite. Shulamite Yes. from Song of Solomon. Sure. Yes. That the word La palabra sulamita, creo que esa es la pregunta. ¿Por qué esa palabra? Yeah. Okay. That's a statement that's made from the book. I'm not sure. What is it referring to? Ok, aquí tenemos en esta diapositiva que la palabra sulamita es el gentilicio del pueblo de Sunam, es una forma femenina de Salomón. That's correct. Ok. What is it referring to? It's just an interesting fact from a specific town or city. It's I don't think it's anything specific to refer to other than it's just an interesting fact.
La verdad es solo un hecho, algo interesante de que se refiere a la gente que era de este pueblo solamente. Okay. Okay. There's another question. Sure. Today there are prophetic schools. Uh, is it okay with the word of God that today we have those types of schools? La pregunta es, hoy día hay escuelas proféticas, ¿están avaladas por la palabra de Dios? Is it okay with the word of God? Yeah, to I mean, have schools for prophets. I don't know about the specific schools. I don't think there's anything in God's word that forbids it. I guess it would depend on what they're actually doing there and what their focus is, and you know. But I Quizás don't. va a variar dependiendo de qué tipo de escuela sea. Sin embargo, yo no veo nada en la palabra de Dios que prohíba una escuela para I profetas. Sin mean, I don't. embargo, habría que analizar cómo se enseña y qué es lo que se hace. I don't. I don't recall anything. I don't know if Jorge or Sylvia, if you recall anything, but I don't recall anything in Scripture that forbids something like that. No sé si alguien tiene en mente que algo que diga en la palabra de Dios que las prohíbe, pero que yo sepa, no hay prohibición al respecto. Right. But I don't. I mean, I'd be careful about just going to something without understanding what their doctrine is, what their approach is, and so forth. Because I mean, Pero yo tendría mucho cuidado antes de ir a un lugar así, de averiguar bien cuál es su doctrina, I mean, cómo hacen las cosas. as with any ministry, Como con cualquier ministerio, yeah, I mean, you can say you're a prophet, or you can say you're an apostle, or you can say you're a pastor, but it really comes down to what your fruit is, what your ministry is, what porque uno your puede decir yo message soy is. apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, pero básicamente lo que hay que observar es Yeah, cuál es el fruto del ministerio, cuál es el fruto de la vida de esta persona. because that's really what Jesus said. He said, "You'll know them by their fruit," and Porque eso fue lo que Jesús dijo, los conoceréis por sus frutos. what they're doing, what they're saying, how ¿Qué they're es lo living. que hacen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo viven? ¿Verdad? I hope that helped. Espero que haya sido de ayuda, hermanos. Em, why is the book of Lamentations included in the prophetic books? Because it's written by Perdón, Jeremiah. Oh, sorry. en Go ahead. español, ¿por qué el libro de Lamentaciones está incluido en los libros proféticos? Because it's written by Jeremiah, who was a prophet. Ok, That's la the only. razón es porque fue escrito por Jeremías, quien fue un profeta. Ok, It's the main thing, and it does have some prophetic aspects in it about the restoration and so forth. y también tiene un aspecto profético acerca de la restauración. Okay. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué, why was Elijah chosen as one of the two witnesses if there were many other prophets? ¿Por qué Elías fue elegido como uno de los dos testigos si había muchos otros profetas? Um, I have no idea. No tengo ni He lives. idea, no sé. he lived. He lived. He was one of the great prophets, and he Fue lived a uno de great los life. grandes profetas, vivió una vida Um, buena. there are prophecies alluding to him, but Hay profecías respecto a él. I mean, he obviously lived a great life because he is one of only two people in all of Scripture who didn't die. He would ascended directly into heaven. Él tuvo una vida ejemplar, una vida grande, puesto que es de los pocos de los que fueron llevados al cielo sin morir. And so, I mean, the only other one was Enoch in was the gentleman in Genesis El who otro walked fue with God. Enoch en Génesis, quien And caminó con so, Dios. I mean, he's a once in a generation prophet, and to qualify to be taken directly into heaven without dying is
el ser el único en su generación para calificar como profeta, para ser llevado al cielo sin conocer muerte, To me, that demonstrates the fruit of a life that has been lived well, and obviously God honored that. para mí eso es el fruto de una vida que se vivió bien y que Dios lo reconoció y lo honró. But as to why he was chosen as one of the two witnesses, it could have something to do with that. But I mean, ¿Por ultimately, qué fue escogido para ser uno de los dos testigos? Quizás tenga que ver con este hecho, pero ultimately, we'll have to ask the Lord that when it's our time to see him. creo que al final le vamos a tener nosotros que preguntar al Señor cuando nos encontremos con Él. Okay. Do we Okay. have one more, maybe? There's only one more. Okay. Could you explain a little bit more about those two angels that are for us? Oh, yeah, that was just a ratio. So maybe it just was lost in translation. So, Esto es solo una comparación, es decir, somos 2-1. Quizás se perdió un poco en la traducción. okay, so as Brother Jorge says, I've got a mathematician or engineer's mind. So I Como was dijo el probably hermano Jorge, mi mente es de un matemático, de un ingeniero. so at the beginning, before the fall of Lucifer, Al principio, antes de que cayera or Satanás o when Lucifer, Lucifer fell, cuando él cayó, he took 1/3 of the angels with him. él se llevó con él a 1/3 de los ángeles que estaban en el cielo. So 1/3 went down to hell. 1/3 de estos ángeles fueron al infierno. 2/3 stayed in heaven. Los otros 2/3 se quedaron en el cielo. So we have a 2-to-1 advantage. It's really all I was trying to say. Entonces aquí nuestra ventaja es de 2-1. So Eso es lo que yo estaba tratando de decir nada all right. más. I was just pointing out the obvious that we are in the majority, Yo and lo único que estaba tratando de demostrar era de que somos mayoría. not to focus on being fearful of the enemy, but focusing on we're on the winning side with more and more powerful army. Para que no nos enfoquemos en el poder que tiene el enemigo, sino que nos enfoquemos en que nosotros somos más. El ejército que está de nuestro lado es el doble como el doble de fuerza que el de la oposición. Okay. Hopefully that helps. Okay. Okay, maybe I can send you the other questions that we have here. I think it's only 2 Okay, sure. for you to Can we- answer tomorrow. Sure, that why okay? not? Yeah, sure. Okay. Okay. All right. Bueno, hermanos, hay otra pregunta aquí, pero entonces debido a que ya son las 9:30, vamos a dejarlo aquí. Yo le voy a enviar al pastor Jason esta pregunta para que él la responda en la clase de mañana. All right. ¿Sí? Bueno, entonces Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga. que el Señor los bendiga. Buenas noches y nos vemos mañana